La comunidad afrocolombiana. Durante la conquista y la colonia, los españoles trajeron a América gran cantidad de personas africanas en condiciones esclavas. Ya a final del siglo XIX se expidió la ley de abolición de la esclavitud en Colombia. No obstante, las personas afrodescendientes continúan siendo marginados tanto de la vida social como política, aún presentes de carencias y rodeados de mucha pobreza. Pese que desde finales del siglo XX dejaron de ser marginados en lo político, ya que no podían aspirar a cargos públicos y actividades relacionadas con la democracia o involucrarse en la refinada vida social. En África las personas vivían en libertad, con las costumbres y tradiciones de sus comunidades, pero al ser capturados, traídas a Colombia, se les dio un trato inhumano, se les mantenía semidesnudos, los golpeaban y se les prohibía que practicaran su cultura. Pero ellos tenían de alguna manera que defenderse ante esto. La manera que ellos hacían para defenderse de estos tratos y de la esclavitud, emplearon métodos que permitieron mantener su vida y su cultura, tales como practicando el envenenamiento, la brujería, el sincretismo, los palenques, que consistían en construir territorios a lo largo y ancho de Colombia, en lugares casi inasequibles para huir de sus amos. Otra manera de mantener la cultura era la parte familiar. El parentesco se mantuvo por el lado de la mujer, ya que ellas eran libres, los hombres eran los más trasladados de la región, y al unirse con estas personas lo hacía libre, ya que los hijos de mujeres libres daban hijos libres. Mantenerse juntos y siempre relacionarse y enseñarle a sus hijos las costumbres, tradiciones y creencias y demás elementos de la cultura es una forma de mantener la cultura afrocolombiana. Las comunidades afrocolombianas han dejado grandes huellas en Colombia. Tenemos el Carnaval de Barranquilla, la música costeña, el palenque de San Basilio. Las comunidades afrocolombianas hoy. La Constitución Nacional de 1991 reconoce como etnia a los afrocolombianos y les concede iguales derechos que el resto de la población. Sin embargo, la mayoría de ellos aún viven en condiciones de pobreza y la discriminación. En cuanto a la Constitución Política de 1991, el artículo 7 menciona que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 10 especializa sus lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios. El artículo 63, las tierras comunales de grupos étnicos son inalienables, inembargables. El artículo 68 menciona que los integrantes de grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Y el artículo 70 menciona que la cultura en todas sus manifestaciones es fundamental para la nacionalidad. También vemos cómo las comunidades afrocolombianas en los medios de comunicación. Desafortunadamente los medios de comunicación han contribuido al racismo y a la discriminación racial en Colombia. En los periódicos y canales de televisión con frecuencia se hace mal uso del término afrocolombiano y se les denomina con palabras como negritos, niches, negros, entre otros. Particularmente lo vemos muchos en películas, telenovelas y demás programas relacionados. Hasta hace algunos años empezaron a contratar de hecho personas pertenecientes a afros de diferentes regiones del país o canales nacionales. Vemos como en los noticieros actualmente hay presentadores afrocolombianos. Sin embargo, hay una diferencia, siempre es minoría, de 10 funcionarios, de 10 personas que integran un noticiero, uno es afrocolombiano. Otra de las situaciones que ha afectado también la discriminación racial es el conflicto armado y el desplazamiento. El conflicto armado interno ha contribuido a agravar la situación de las comunidades afrocolombianas. Se ha incrementado la violencia selectiva en contra de activistas de las comunidades como homicidios, amenazas y desplazamiento forzado. Los grupos armados ilegales pretenden apropiarse de los territorios, caso característico en el departamento de Sucre, como los paramilitares eran casi dueños de los territorios como San Onofre, donde hay mucho asentamiento aún de comunidades afro. Estas personas eran sometidas por subversivos, no se les permitía salir, eran esclavos de estos grupos ilegales. Lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos a los compañeros es primero ante todo la salud. Sí, que la salud está un poquito muy abandonada. Temas de salud. Temas de salud, entonces le decimos a los socios de cualquier ARS o IPS, sí, que tienen que estar enterados
qué está pasando. Porque en estos momentos en el país se está pasando caos con la salud, pero queremos que la gente esté pendiente y sepa cómo debe de llegar y qué información le están dando en la salud. En Colombia hay grandes asentamientos de comunidad afrocolombiana. El departamento con más alto porcentaje de afrocolombianos es el Chocó. Le sigue el departamento de Bolívar, Sucre y Antioquia con un menor asentamiento. Es importante mirar los afrocolombianos hoy. Pese al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, y a pesar de la existencia de una amplia legislación que defiende y protege los derechos humanos, la situación socioeconómica es precaria. La discriminación racial aún persiste. Ejemplo de ellos, vemos cómo en los programas donde son muy vistos por las comunidades, programas de televisión como Sábados Felices, cuando una persona se hace pasar por un afrocolombiano, llamarse soldado micolta. Así, de igual manera, en sitios de esparcimiento como discotecas, existe aún el racismo. En una discoteca de Bogotá, como vemos que no les es permitido el acceso a estos lugares a personas de color. Pueden excluir a las personas negras de esa manera tan indiferente. Y una de las afectadas, Felisa Rentería, quien además es antropóloga y paradójicamente ha trabajado en un programa para evitar la discriminación racial, explicó la situación en una diciente frase. Sencillamente aquí, la raza negra solo vale cuando se gana medallas. Teniendo en cuenta la discriminación y pese a que existe una legislación donde hace iguales a los afrocolombianos con todas las personas, donde dice que es un derecho por ser minoría, tienen los mismos derechos que todos los colombianos, sigue existiendo la violación de sus derechos. Por tanto, se han visto en la necesidad de organizarse para defender sus derechos y proponder para que estos se cumplan, tener asequibilidad a más derechos como la educación, la salud y participación democrática. Es por esto que existen organizaciones como la Comunidad Afrocolombiana en Sucre, bajo el liderazgo del señor Víctor Pérez Moguea, y en el municipio de Tolú igualmente tiene su representante, el señor Manuel García, quien es presidente del Consejo Comunitario Nelson Mandela en el municipio de Tolú. En el municipio del Quindío, donde mencionan que pese a que no hay una cultura característica de esa región afrocolombiana, por el desplazamiento forzado, la cultura afrocolombiana se ha desplazado a otras ciudades. La mayoría de esta población es desplazada de la violencia del Pacífico y que deciden quedarse en el Quindío porque es una ciudad que los acoge. Igualmente la presencia se ha incrementado mucho en los últimos meses debido a la violencia ocurrida en Buenaventura, que de su mayoría vienen todos del Valle del Cauca. Sí, igualmente nos dice que pues aún con las ayudas que les da el gobierno y la alcaldía del Quindío, los afrocolombianos viven en condiciones precarias. Esto no ha sido un impedimento para que se sigan organizando para defender sus derechos.